Llevamos muchos meses compartiendo ideas para potenciar la conexión emocional con tus hijos y hoy quiero dejarte una más. ¿Te imaginas poder hacerlo de manera tan fácil gracias a tareas cotidianas como crear un huerto, cuidar un jardín o cuidar una mascota? Te explicaré cómo hacerlo. Soy Mariana Capuro, soy psicóloga especializada en niños y adolescentes y quiero dejarte junto a guía infantil ideas prácticas para conectar emocionalmente con tus hijos. Te explico la nueva que he preparado para este mes. Estés en la parte del mundo que estés, septiembre suele tener temperaturas mucho más suaves y agradables que los meses de agosto o enero, lo que favorece muchísimo las ganas de jugar y compartir al aire libre, y mucho más si tienes una mascota. Compartir el cuidado de una mascota con los niños es algo que tiene infinidad de beneficios y además es una gran responsabilidad, con lo cual implica un compromiso por parte de todos los miembros de la familia y esto hace que el objetivo de conectar se cumpla de manera muchísimo más efectiva. El primer gran beneficio es el de la responsabilidad compartida. Así que lo mejor que puedes hacer es establecer responsabilidades claras para cada miembro de la familia en relación a la mascota. Explícale a tu hijo de qué tarea concreta se tiene que encargar. Puede ser sacarlo a pasear, mantenerlo limpio, dedicarle tiempo de juego, ponerle la comida, ponerle el agua, lo que sea que acuerden los dos y en lo que los dos estén de acuerdo, por supuesto. Aprende sobre tu mascota. Esta es la otra gran idea para aprender a pasar lindos momentos juntos y conectados emocionalmente. Estudiar la especie, la raza, sus necesidades, su comportamiento y su salud. De esta manera también podrán cuidar mejor a la mascota y asumir la gran responsabilidad que ello implica de mejor manera. Organiza un plan especial que incluya a la mascota. Una tarde en la que puedan dedicar un ratito de caricias o dependiendo de la mascota que tengan, un día de entreno juntos o simplemente de juegos. Establecer dentro de la rutina semanal un ratito en el que solo se dediquen juntos a esto es genial. Aprovecha para fomentar la comunicación abierta. Anímales a hacer preguntas, a expresar preocupaciones y a compartir sus experiencias con la mascota. Y por supuesto, aprovecha también para fomentar la empatía y la responsabilidad. Tener a cargo a una mascota es un gran compromiso y una gran responsabilidad por parte de todos los miembros de la familia. Aprovecha para animar a tus hijos a entender las necesidades y sentimientos de la mascota. Otra bonita idea es la de documentar las experiencias con la mascota a través de fotos y vídeos. Serán bonitos tesoros que guardarán siempre. Con el paso del tiempo los atesorarán. Si no tienes mascota, puedes buscar una alternativa. Podría ser, por ejemplo, encargarse juntos del cuidado del jardín o crear un huerto. Puedes dejarte algunas plantas concretas a tus hijos para que ellos las cuiden y sean los especiales encargados de ellas, de regarlas, de controlar su crecimiento. Y de la misma manera que lo podrías hacer con la mascota, también puedes buscar información sobre las plantas, conocer sus beneficios, aprender sobre sus hábitats, los insectos que las comen. Si es un huerto, cómo preparar mejor esos alimentos que te da el huerto, en qué época del año crecen mejor, cuál es el país de originario y cómo llegaron al vuestro. Podéis aprender un sinfín de cosas juntos. Recuerda que si hablamos de mascotas, se ha demostrado que la interacción con ellas, como acariciar o jugar, libera endorfinas y reduce los niveles de estrés y ansiedad de las personas. Y esto puede ser muy beneficioso para los niños en situaciones estresantes. Además, cuidar de una mascota y ver cómo responden de manera positiva a esa atención puede aumentar la autoestima de los niños y fortalecer su sentimiento de pertenencia, de logro y de confianza en sí mismos. En cambio, si prefieres conectar emocionalmente con tus hijos a través del cuidado de un jardín o la creación de un huerto, anímate a hacerlo también porque tiene muchísimos beneficios, ya que la jardinería requiere atención y concentración, lo que puede ayudar a las personas a desconectar de las preocupaciones diarias, a practicar la atención plena. Además, ver el progreso de las plantas a medida que crecen y producen frutos o flores puede proporcionar un profundo sentimiento de logro. Esto puede ser especialmente beneficioso para personas que buscan un propósito o metas claras. Si eres maestro o maestra, aprovecha para conseguir todo esto con el cuidado de alguna mascota que lógicamente no tiene por qué ser real y que pueden confeccionar en la clase. O puedes aprovechar para tener pequeñas plantitas que ayuden también a decorar la clase. Conectar emocionalmente con tus hijos o con tus alumnos de esta manera es súper fácil, súper efectivo y está al alcance de todos los que sí quieran hacerlo.